Damas y caballeros, ¿no les agrada mucho ese sentimiento de ver una película de la que no esperan absolutamente nada y que los acabe sorprendiendo muchísimo? Bueno, este fue el caso de la nueva cinta del director Neil Blomkamp, Gran Turismo. Pero ojo, tampoco quiero decir que es la película del año, pero sin duda es una grata sorpresa que nadie se esperaba venir. Y ahora la tenemos ya aquí en nuestras pantallas, en donde tenemos esta típica historia de superación o en la que le ocurre algo increíble a nuestro protagonista. Y en este caso hablamos del conductor Jan. Pero también me llega esta gran incógnita en la que yo me pregunto, ¿cómo demonios es que no hicieron esta película antes? Porque esto obviamente está basado en el videojuego Gran Turismo, pero también relata la historia de un jugador que literalmente empezó siendo un simple jugador de Gran Turismo, uno de los mejores, a pasar a ser un corredor de carreras profesional. Y santa madre de Dios, esto sí pasó. Y es en donde yo me pregunto, ¿cómo es que no dirigieron esta película antes? ¿Cómo es que no decidieron traer a la pantalla grande esta historia? Porque es algo alucinante. Porque esta película también estuvo un buen ratito tratando de ser planeada y dirigida, pero simplemente no se concretaba. Le iba a pasar algo similar a lo que pasó con Uncharted, pero como sabemos, esa película ya salió y resultó ser una terrible decepción. Pero en esta, su beneficio es que no tiene que tomar el modo historia del videojuego porque es un videojuego de carreras, no tiene en sí tanta historia. Y de ahí toma la base de este juego para contar esta historia que sí pasó, esta hazaña del conductor Jan Mardenborough. Y esta historia sin duda parece sacada de un juego de fantasía, en esas en donde le ocurre algo tan maravilloso al protagonista que simplemente no la ve venir. Y sí, pero esta historia de verdad sí pasó. El conductor de verdad existe, Jan Mardenborough sí existe en la vida real y de hecho ayudó en la realización de esta película, estuvo ahí capacitando al actor que iba a hacer su rol. Y como ya comenté, tenemos esta historia cliché de superación en el que comenzamos viendo a Jan siendo un don nadie, siendo ninguneado terriblemente por su familia, pero él tiene mucha pasión por este videojuego de Gran Turismo al grado de que obtiene de los mejores puntajes y ahí es en donde le llega su oportunidad. Y al mismo tiempo estamos viendo la historia de Danny Moore, quien decide proponer una competencia para que jugadores profesionales de Gran Turismo puedan estar en las nacionales y puedan conducir un auto de verdad, que sientan que de verdad pueden ser esos conductores a los que manejan en el videojuego. Y por ello decide reclutar a Jack Salter, un entrenador venido a menos con otras agencias y que decide tomar este rol a regañadientes justamente porque no cree que estos gamers puedan lograr esta hazaña e incluso puedan llegar a matarse. Y justamente cuando ya llega ese momento de entrenamiento es algo muy divertido porque el actor David Harbour es el alma de esta película. Él literalmente hace que todo funcione justamente por ser ese gruñón que decide humillarlos a todos estos gamers. Les da estos rigurosos ejercicios que de hecho sí tienen que hacer, pero ya se dan cuenta que la cosa no es tan divertida como parece. Pero ve en Jan ese grado de compromiso que él tanto anhelaba encontrar en esta gente. Y ahí es en donde decide literal ser su mentor completamente porque vio que esta es la gran oportunidad que esperaba. Y así de fácil pueden saber cómo irá la película. Saben que comienza este entrenamiento, lo logra, comienza a correr, sabemos que algo malo va a pasar después y al final obtendrá la victoria. No es ningún spoiler, sabemos que así será. Literal, si has visto muchas de estas películas de superación, saben que así es la cosa, de estas historias interesantes. Y obviamente si sabes la historia de Jan, no te va a sorprender en nada, pero es muy bonito ver retratado en la pantalla grande esta maravillosa historia, que insisto, nunca había escuchado y sí me dejó boquiabierto. Y también se agradece justamente porque los personajes son agradables, todos simpatizamos con ellos. Al principio pensamos que el personaje de Orlando Bloom, que es Danny, pensamos que es el villano al principio porque ya sabes, parece como ese típico hombre de negocios que tiene malas intenciones, pero ya después vemos que sí, tiene que hacer negocios, pero es su trabajo, en sí no es ninguna mala persona.
Y lo mismo con Jack, que es el que digo, se roba toda la película. Pero también nuestro mero protagonista, que es Jan. Igual, pensé que iba a ser alguien muy fastidioso, pensé. Ya sabes, te da esa mala pinta, esa mala mirada de que, ay, se ve que va a ser muy castroso, muy orgulloso y, como castran. Algo así como los de Blue Beetle. Pero no, este no fue el caso. Jan simpatizamos mucho con su causa y hasta nos emocionamos junto con él porque es algo completamente sorprendente que ni siquiera puede creer que le está pasando y se está comprometiendo muchísimo con el entrenamiento y con el esfuerzo de ser el mejor. Y claro, también debemos darle gracias a los actores, que por supuesto ya lo mencioné. Tenemos a Orlando Bloom, a David Harbour y a nuestro protagonista Jan, que es Archie Madekwe. Estos tres son nuestros principales protagonistas y hacen que la película fluya. De ahí tenemos otros personajes que igual son muy agradables, tienen menos relevancia, pero da gusto verlos en pantalla, como Digimon Hounsou, Emilia Harford o Darren Barnett. Ellos también hacen pequeños roles, pero son agradables. O hay algunos en los que les agarras odio al principio y después te da mucho gusto verlos de vuelta. Y otro punto fuerte a destacar, como siempre, es el soundtrack. El soundtrack de los artistas está muy bueno, la mayoría es electrónica, pero da en las escenas correctas, así que no se siente para nada forzado. Pero la mera potencia es el score que se aventó Lord Balfe, que de hecho apenas compuso la de Misión Imposible, la última película, junto con Andrew Kosinski. Y ellos se avientan tremendo score. Como saben, son amigos de Hans Zimmer, estas personas, y de hecho luego han colaborado con él. Pero, madre de Dios, sí hacen que las escenas se eleven muchísimo. Además de que la puesta en escena de las carreras también es algo muy bueno. Otro punto a destacar, la fotografía. Se arriesgan ahora usando drones para el movimiento de las carreras y hace que todo fluya, se siente muy bien. Además de que hay algunas veces en las que todo se siente inmersivo al punto de que parece que se va armando o desarmando un auto para que sientas esa conexión entre jugador, pero también ya que estás en la misma carrera. Y justo por ser una de esas películas inspiradoras, sí hay escenas de drama, hay escenas en donde sí le pegan muy fuerte al protagonista y como les digo, como cae muy bien, sí simpatizas mucho con su dolor. Pero ahí es en donde tal vez te saque de una que otra lagrimita, pero saldrás muy feliz del cine porque sabemos que es una historia de superación en el que todos saldremos victoriosos. Y por eso es una feel good movie muy buena, muy disfrutable, en la que esas 2 horas se pasan rápido. Y como comento, es una muy grata sorpresa tener esto en pantalla. Sin duda me sentí refrescado. Así que sin más, sí recomiendo ver Gran Turismo en el cine, es una película que vale mucho la pena. Podemos verla en familia, con amigos, sé que se la pasarán muy bien y a los fans del videojuego también les va a encantar. Porque tenemos, sí, esas referencias al videojuego, pues es una película de Gran Turismo, no solo usan el nombre porque sí. Así que para nada se van a aburrir y les va a encantar. Siento que es de lo mejor que ha sacado ahorita ya la productora PlayStation. Así que estamos esperando a ver qué otro proyecto se echan y que sí esté bueno, por favor. Así que sin más, métanle nitro y nos vemos pronto en otra reseña. ¡Chaito!